Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Es cada vez más preocupante la situación en el Medio Oriente. En las últimas horas, Israel lanzó nuevos ataques contra Irán, principalmente en Teherán. El régimen iraní también atacó en varios países del Golfo Pérsico. Uno de los blancos fue la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. Ana Milena, televidentes, y como si esto fuera poco, Israel inició una ofensiva terrestre contra Hezbollah en el Líbano. Mientras tanto, varios países de Europa comenzaron a desplegar navíos hacia Chipre. Este conflicto, que pareciera ir para largo, sigue impactando también los precios del petróleo y del gas. Además, hoy se conocieron nuevos detalles de los seguimientos de la inteligencia israelí que habrían sido claves para el ataque que terminó con la vida del ayatolá Ali Jamenei y de varios funcionarios de su entorno. Esto es lo que ha pasado en las últimas horas en esta convulsionada región del planeta. En columnas a punto de derrumbarse quedó convertido el edificio de la Asamblea de Expertos Iraníes, el órgano de clérigos que tiene la tarea de evaluar los candidatos y elegir al próximo líder de la revolución islámica. Pero la gravedad de los bombardeos en Teherán se resume en no más que un cúmulo de piedras, polvo y una escena sombría rodeada por contadas estructuras en pie. El miedo no se va, pues cada estruendo es inminente. Mientras las calles se transformaron en una ciudad fantasma con tránsito limitado y negocios cerrados, 3 aeropuertos de Irán fueron blanco de la ofensiva. Y a 4 días del operativo que terminó en la muerte del ayatolá Ali Jamenei, el diario Financial Times dio un detalle hasta ahora desconocido. Israel estuvo por años hackeando las cámaras de tráfico en la capital iraní y vigilando cada movimiento de los guardaespaldas. Así lo reveló un funcionario de inteligencia a ese medio. Conocíamos Teherán como conocemos Jerusalén, y cuando conoces un sitio tan bien como la calle donde creciste, notas cualquier cosa que esté fuera de lugar. Otro detalle apunta a que Israel detectó una cámara específica cuya dirección mostraba dónde estacionaban sus vehículos los miembros del grupo de seguridad del ayatolá. Así, unió las piezas de un rompecabezas sobre las direcciones de los guardias, horario laboral y a quienes debían cuidar. Entre tanto, en medio de rezos y calles abarrotadas de dolientes, fueron despedidas las niñas que murieron en una escuela del sur de Irán el día 1 que estalló la guerra. Al paso de las carrozas, la multitud sostenía fotografías y ondeaba banderas. Un dron muestra la preparación de sus tumbas. El dolor también está en el lugar donde todo empezó. Esto es una escuela que ha sido bombardeada con misiles del régimen sionista. La represalia de la República Islámica se ha hecho sentir en Tel Aviv, donde según la policía cayó una metralla. Los ataques en Israel arrecian en plena celebración del Purim, una festividad que recuerda la supervivencia del pueblo judío en el Imperio Persa. Pero hay una amenaza que se extiende a los países europeos. This would be an act of war. Esto sería un acto de guerra. Cualquier acto similar contra Irán se consideraría complicidad con los agresores. Sería un acto de guerra contra Irán. Defensivo es sinónimo de ofensivo. No tiene sentido. El fuego cruzado se mantiene también sobre naciones del Golfo. En Arabia Saudita, la embajada de Estados Unidos en Riad, la capital, fue blanco de ataque. La embajada estadounidense elevó su advertencia a otras ciudades. Amenaza inminente de ataques con misiles sobre Daran. No venga al consulado. Refúgiese inmediatamente en su residencia o piso más bajo y lejos de las ventanas. También trascendió el momento en el que uno de los pilotos estadounidenses que alcanzó a saltar en paracaídas de un avión derribado en Kuwait fue amenazado por locales. La guerra sigue desatándose, mientras las partes involucradas pasan del eje de resistencia al eje de supervivencia. Por las restricciones históricas impuestas por el régimen islámico, pero además las que supone este momento de grave emergencia, la información que fluye de Irán
es muy limitada. Por eso es muy importante la conversación que vamos a tener con Catalina Gómez Ángel, periodista colombiana que vive en Teherán, para contarnos de primera mano lo que está pasando. Catalina, buenas noches en Teherán. Y cuéntenos cómo están las cosas hoy ahí en la capital. Hay bombardeos. ¿Qué saben de eso? Bueno, sí, buenas tardes para ustedes. Aquí ya cae la noche, son las 9:06 de la noche. Se huele a quemado aquí en el centro de Teherán. Han habido diferentes explosiones durante el día, una muy grande que realmente abarcó prácticamente el cielo de Teherán. Luego supimos que posiblemente eran una de las fábricas de automóviles más importantes del país, pero también pasaron muchos ataques durante la mañana, especialmente en el este de Teherán, donde tiene sede la Guardia Revolucionaria, o por lo menos algunas de sus plantas más importantes, la universidad en la cual educan a sus oficiales, y muchos de ellos viven en ese sector. Y luego aquí en el centro de Teherán, donde la destrucción se hace mayor, los ataques están puntuales, o bueno, por lo menos se concentran en estaciones de policía, en estaciones de milicianos como los basiyis, que fueron quienes lideran esas represiones de las protestas, especialmente las que vivimos el pasado enero, en el sistema judicial, policía y también sede del gobierno. También se anunciaba que el área conocida como Pastor, que es el complejo donde habita no solamente el presidente, sino también todo el gobierno de la República Islámica, también había sido atacado en varias oportunidades. Así que fue un día muy duro, pero tal vez lo que más ha llamado la atención o lo que más expectativa ha causado es saber qué pasó con ese ataque en la ciudad de Qom, conocida como el Vaticano del chiismo. Está a más de 100 kilómetros al sur de Teherán. Allí debían estar reunidos los 88 integrantes de esa asamblea de expertos clérigos, todos que tienen como misión elegir al nuevo líder supremo de Irán. Supuestamente fueron atacados. Irán dice que los había alcanzado a evacuar y que estaban realizando la reunión vía online. Sin embargo, todo es muy confuso porque son clérigos muy mayores, superan los 90 años y es una logística muy complicada. Sí, Catalina, te habla ahora Ana Milena. Quisiera que nos centráramos ahora en la gente. La gente está ya en este momento cambiando su rutina, está pensando en salir, por ejemplo, de la ciudad. ¿Hay algún tipo de alertas para ellos? Desde el primer día la gente realmente, ante la magnitud del ataque, cambió su proceder, su dinámica. Mucha gente decidió salir de la ciudad. De hecho, habían advertencias desde Israel y Estados Unidos que le pedían a la gente que evacuara Teherán. Otros simplemente se quedaron en sus casas, pero no se ve tampoco gente en la ciudad, porque desde el momento que se conoció la noticia del asesinato de Ali Khamenei, el líder supremo, durante ese ataque el primer día en el complejo donde residía, se declararon 7 días de luto, en el cual prácticamente la economía del país está parada, los almacenes, excepto algunas tiendas, algunos supermercados y algunos bancos a horas muy precisas, está detenido, lo que hace que la gente no tenga la necesidad de salir. Y de cierta manera es mucho mejor, porque los ataques no son avisados. Aquí no hay alarmas, aquí no hay básicamente refugios como lo hay en Israel o como lo hay en Ucrania. Así que la gente, todo el mundo tiene que buscar una protección por su cuenta. Y aquí realmente lo que está sucediendo es que uno se entera que los aviones están sobre Teherán cuando ya lo siente, o cuando realmente ha llegado el misil y ha pasado la explosión. Así que cada cual busca salvarse y protegerse a su manera, y eso es lo que están haciendo los iraníes, que buscan refugio en sus casas o en sus poblaciones, en sus pueblos o en los lugares donde nacieron, o en sus segundas casas de vacaciones, por ejemplo, en el Mar Caspio. Un contexto que, por supuesto, corrobora la versión de la Media Luna Roja, que dan cuenta de una Teherán fantasmal. Pero, entre tanto, también es importante saber cómo está manejando el gobierno iraní la información, el discurso público, lo que le dicen a la gente. Bueno, tienen que entender que aquí realmente el monopolio de la información la tiene el sistema. Esto es característico de este tipo de sistemas políticos como el iraní. Ellos tienen y ellos manejan la información a través de la radio, televisión iraní, que fue atacada, pero sigue operando, y realmente lo que se ve en la televisión pública es simplemente los ataques
que tienen consecuencias civiles, es decir, ese ataque fatídico y irreprochable y horroroso que se vivió en Minab con esas niñas que estaban en el colegio, o el ataque al museo o al Palacio Golestán en el día de ayer, que fue consecuencia de un ataque a dos edificaciones vecinas, una estación de policía que tiene siempre gran protagonismo con la represión durante las manifestaciones y las protestas que hay en Irán, y otra el sistema judicial, donde se llevan muchos de los casos de las personas que son detenidas como consecuencia de esas protestas. Este palacio sufrió grandes daños, y esto, por ejemplo, sí lo mostraban en televisión, mostraban lo de las niñas, también el ataque que sufre, los daños que sufre un hospital muy graves como consecuencia de otros ataques cercanos. Entonces, esa es la información que muestra, pero realmente nunca muestran en concreto cuáles son esas edificaciones del sistema de la República Islámica, y vuelvo y repito, la de los milicianos, la de las policías, la de la justicia, que son atacadas, y como cuentan quienes han estado viviendo aquí los últimos 4 días, porque yo llegué hoy, básicamente la información se refiere a los daños que ellos logran hacer en Israel, a los daños que logran hacer a las bases norteamericanas, a los daños a los países del Golfo, pero no a mucho a lo que pasa adentro. Y los iraníes, como están incomunicados por Internet, porque están desconectados del mundo por ese Internet internacional, solamente tienen la manera de comunicarse entre ellos por un Internet local que tiene las aplicaciones locales, los bancos, para llamar los taxis, y de ahí se comparten en los medios sociales información, y también porque muchos tienen acceso al mundo a través de unos satélites que tienen en sus casas, por los cuales ven televisiones que vienen desde el extranjero. ¿Qué pasa ahí? Muchos de ellos no hablan inglés o hablan otras lenguas, entonces lo que ven son canales en farsi que operan desde el extranjero, especialmente uno muy famoso entre quienes se oponen al sistema de la República Islámica, Irán International, que es básicamente propaganda y busca manipular la información del otro lado. Entonces los iraníes se sienten atrapados y sin conocer muy bien lo que está pasando. Sí, Catalina, queríamos saber dónde está la oposición. Antes de este ataque había protestas ciudadanas fuertes, unas semanas antes. Ahora, ¿dónde están? Trump los ha llamado a tomar las calles, a tomar el poder, a recuperar el país, pero ¿están manifestando? Porque obviamente por eso que usted explica, solo vemos las manifestaciones en favor del régimen, en solidaridad con la muerte del ayatolá, pero ¿dónde está la oposición? Pues está en sus casas, llena de dolor y llena de miedo. Recordemos que en esas últimas protestas murieron, según el sistema, 3.117. Otras organizaciones que siguen y que monitorean los derechos humanos en Irán han contabilizado más, o por lo menos certificados, alrededor de 7.000, y se creen que el número es muchísimo más. Las calles de Teherán al menos están llenas de milicianos con retenes, dejando muy claro que el que salga a la calle va a llevar las mismas consecuencias que pasó entonces, y por eso tienen esa fuerza de seguridad desplegada en las calles. Entonces, a estas alturas, cuando la amenaza viene por los cielos y se ataca en lugares que nadie sabe dónde va a caer la bomba, y la amenaza también es interna, con los milicianos y con las autoridades dispuestos también a detener a cualquier persona que se atreva a protestar, pues nadie se siente con la capacidad de hacerlo. Todo el mundo piensa que es arriesgar su vida sin ningún sentido. Todo el mundo está esperando a ver cuáles son las consecuencias de esta guerra, qué va a pasar con el sistema de la República Islámica, con la Guardia Revolucionaria, que es realmente la que tiene el control militar y la que tiene el control de la guerra y la que toma decisiones sobre qué hacer. Así que todo el mundo tiene muchísimo dolor, está muy confundido. También les duele que su país sea atacado y destruido. Una cosa es que se hayan alejado y quieran un cambio en la República Islámica, y otra cosa es que quieran que su país se acabe y que la infraestructura quede básicamente destruida, como pasó en Irak en el 2003. Luego ellos ven que la capacidad económica y la capacidad de gestionar de ese sistema, en caso que sobreviva, no va a ser capaz de construir el país, y esa es otra de las cosas que más les preocupa, porque están viendo perder a Irán, un país que todos quieren. Catalina, muy rápidamente para cerrar, ¿cómo está usted? ¿Tiene miedo y por qué ha decidido volver a Teherán? Bueno,
No tengo miedo. Realmente la situación sí es de mucho cuidado, porque los bombardeos, si bien a puntos específicos, pueden tener, o hemos visto que tienen muchas consecuencias colaterales, que es esta palabra tan horrible, que surgen las guerras y que todos, pues, puede pasar en cualquier momento, porque tampoco hay alarmas, pero no. Esto no es el primer conflicto, desafortunadamente, que cubro, aunque sí es el más personal. Este es un país donde yo llevo viviendo casi 20 años, donde está mi familia que me adoptó en este país, donde está mi casa, donde están mis cosas, donde tengo las cosas que, por ejemplo, que heredé de mi madre y que las tengo aquí conmigo. Entonces, para mí, este es realmente el lugar donde yo vivo, y es ver llegar, después de cubrir tantas guerras regionales donde Irán tenía participación, pero aquí los iraníes realmente no se daban cuenta, y yo siempre volví a casa pensando, ¿será que algún día la guerra va a llegar aquí? Pues esa guerra llegó, ya la habíamos vivido en junio del 2025, cuando Israel atacó por 12 días, pero no tiene ni punto de comparación con esta guerra que estamos viviendo. Cada vez que yo veo ataques alrededor de mi casa, muy cerca del centro, esas humaredas, parece imposible pensar que realmente estemos viviendo una guerra donde ese país donde yo he vivido posiblemente vaya a quedar muy destruido. Catalina, pues muchas gracias por compartirnos este relato tan íntimo, tan personal. Entendemos, por supuesto, lo crítico de la situación y valoramos, por tanto, ese relato que viene en directo desde el epicentro de esta crisis. Hasta pronto, hasta que volvamos a hablar. Cuídese mucho. Y para entender más lo que está pasando, estamos con María Teresa Aya, nuestra analista internacional. Teresita, hay una impresión cuando uno ve el mapa y cuando uno oye las noticias de que en el Medio Oriente todos están contra Irán. ¿Por qué? ¿Por qué está tan aislado Irán? Margarita, empecemos por decir que Irán es un país persa, herederos del imperio persa, y los persas son una etnia muy distinta a la árabe. Dos etnias distintas. Nadie insulta más a un iraní que le digan que es árabe. Dos etnias distintas. Esto se suma además al tema religioso, porque si bien todos aquí en el Medio Oriente son musulmanes, en Irán son chiitas, una versión del Islam que tiene 20% de adeptos en el mundo y que cree que hay diferencias en quién y cómo se interpreta el Corán. Ahora, es importante decir que el líder religioso de ese 20% de chiitas es el líder religioso de Irán, por lo tanto la muerte de Jamenei afectó a todos los chiitas. Y chiitas tenemos también en Yemen y en el Líbano, en el Medio Oriente, pero el resto de los países árabes, etnia distinta, son además sunitas, pertenecen al 80% de los musulmanes que son sunitas. Vemos grandes diferencias religiosas y étnicas. Y dos países, además, Arabia Saudita, que se enfrentan con estas diferencias por ser el que lidera en la región. Diferencias que parecen ser más grandes que temas que pueden tener en común, como la geopolítica o la importancia del petróleo, o como puede ser también la desconfianza mutua que tienen frente a Israel. Estos pasan a un segundo plano frente a estas diferencias y termino por decir, todos en la región saben que Irán es un país que apoya y financia el terrorismo. Teresita, gracias. Ya volvemos con usted. A diferencia de otros países de la región, Líbano enfrenta mucho más que un coletazo el impacto directo de esta guerra. Tropas israelíes ingresaron hoy a su territorio para establecer un cordón de seguridad en la zona sur contra la milicia chiita Hezbollah, que opera ahí en esa zona y está lanzando ataques contra las poblaciones israelíes fronterizas. En medio de la guerra, una escena insólita le da la vuelta al mundo. Un avión comercial decidió cumplir su itinerario de vuelo en medio de los misiles que caen en el Líbano. La aeronave solo esperó a que las bombas cayeran para luego despegar como si no existiera un riesgo. Mientras tanto, al sur del país, Hezbollah enfrenta la ira israelí tras un ataque con proyectiles dirigidos a instalaciones militares en el norte de Israel lanzados el pasado domingo 1 de marzo. Como respuesta, varias zonas del Líbano recibieron bombardeos como el suburbio de Daiyeh en Beirut y el Valle de la Beca. Además, establecieron al líder de la organización como objetivo legítimo. El ejército de Israel entró a territorio libanés para tomar posiciones en el sur del Líbano. Anuncian que establecerá un cordón de seguridad contra la milicia chiita Hezbollah, que sigue lanzando proyectiles dirigidos contra comunidades israelíes de la frontera en el norte.
Mientras tanto, el gobierno libanés condena las acciones militares de Hezbollah en un intento de evitar que el país sea arrastrado a una destrucción total, similar a la de conflictos anteriores. Pero hasta este momento ha tenido que ordenar la evacuación de más de 80 aldeas al sur del país, provocando el desplazamiento de al menos 30.000 personas que huyen hacia el norte. En medio de estas hostilidades, las potencias europeas empiezan a alinearse. Un ataque a una base militar en Chipre está propiciando el despliegue de activos de varios países de Europa hacia esa isla, que pertenece a la Unión Europea. Simultáneamente, China está condenando los ataques en contra de Irán y hoy el canciller alemán está en la Casa Blanca, donde Donald Trump acaba de pronunciarse sobre esta guerra en escalada. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. ¿Qué dijo Trump? Margarita, acaba de dar el presidente Trump una serie de declaraciones en compañía del canciller alemán defendiendo la operación Furia Épica, asegurando que si Estados Unidos no hubiera atacado a Irán, lo que se iba a presentar en el mediano plazo podía ser una guerra nuclear. Escuchemos lo que decía hace algún momento el presidente Donald Trump. Estábamos negociando con estos lunáticos y yo creía que iban a atacar primero, que atacarían si no lo hacíamos. Estábamos convencidos de eso y teníamos excelentes negociadores, gente excelente que lo hace con mucho éxito. Y dado el desarrollo de la negociación, sentí que atacarían primero y no quería que eso sucediera. Así que, en todo caso, yo soy el que puede que haya forzado a Israel. Esa reunión con el canciller alemán es la primera del presidente de los Estados Unidos con un líder europeo del extranjero desde que lanzó la operación Furia Épica y que se da al tiempo en el que hay movimientos, despliegues militares por parte de potencias europeas previendo un escenario en el que terminen involucrados en las hostilidades con Irán. Es la base real de la Fuerza Aérea Británica en Akrotiri. Hoy amanece en calma, pero ayer fue blanco de un ataque iraní con un dron, escalando las hostilidades e involucrando a Europa en el conflicto con Irán. Hoy Grecia desplegó 2 fragatas y 2 aviones F-16 a la isla y promete que no permitirá que sea objetivo militar. Subrayamos que no está permitido atacar de ningún modo a países que no participen en hostilidades. El Reino Unido también estudia la posibilidad de desplegar activos militares a Chipre para proteger su base. Concretamente el destructor HMS Duncan. El primer ministro Keir Starmer no está involucrado directamente en los ataques, pero sí ha permitido el uso de sus bases a Estados Unidos. Simultáneamente, Francia también desplegará sistemas antimisiles, antidrones y una fragata. Esto tras los anuncios del presidente francés, quien busca fortalecer la independencia europea. Vive la République, vive la France. Con un submarino nuclear y la bandera de Francia de fondo, Emmanuel Macron anunció que su país ampliará su armamento nuclear, apelando a la fuerza como método de disuasión en medio del escenario de guerra. He ordenado aumentar el número de ojivas nucleares en nuestro arsenal para acabar con cualquier especulación. Ya no comunicaremos las cifras de nuestro arsenal nuclear, a diferencia de lo que pudo haber sucedido en el pasado. Para ser libres, por lo tanto, hay que ser temidos. Mientras que Europa se reacomoda sobre la base de sus propios intereses y defensa, China mira desde la distancia con preocupación, sobre todo por los riesgos para la seguridad energética global. China insta a todas las partes a cesar inmediatamente las operaciones militares, evitar una mayor escalada de tensiones, mantener la seguridad de las rutas marítimas en el estrecho de Hormuz y prevenir un mayor impacto en la economía mundial. China es el importador más grande de energía del mundo. Tras condenar los ataques en contra de Irán, su relación con Washington nuevamente se tensiona. Por los lados de Estados Unidos, además de haberle hecho un llamado de alerta a ciudadanos en 14 países en el Medio Oriente en el sentido de que abandonaran esos países, cerró las embajadas de Arabia Saudita y de Kuwait tras los ataques que sufrieron sus activos y tropas en esos países. Juan Camilo, gracias. Y volvemos con María Teresa Aya. Teresita, con esta escalada tan vertiginosa, vemos a Francia, que es un país moderado y que muchos incluso han tildado como tibio, anunciando que refuerza su poder nuclear. ¿Por qué es tan sensible, pero además tan peligroso
este conflicto en Oriente Medio? ¿Qué lo está diferenciando de otras guerras? Margarita, a diferencia de la guerra en Ucrania o de la guerra en Gaza, acá estamos viendo el centro neurálgico de intereses petroleros, económicos que van más allá de lo petrolero, inversión en infraestructura, en turismo, empresas privadas que operan en la zona. También está el tema de seguridad nacional, que desde la Guerra Fría ha sido clave y ha habido grandes bases militares que se han instalado de diferentes países en la zona. Y precisamente las grandes potencias están mirando lo que pasa. Vemos que en Asia tenemos a Rusia, China e India que han sido muy críticos de la operación, con China e India diciendo que ellos estarían dispuestos a volverse mediadores de este conflicto. Pero por otro lado, Australia ha dicho que ellos están dispuestos a cooperar en todo sentido con Estados Unidos si les tocara además con las armas. Por otro lado, en Europa también hemos visto grandes declaraciones frente al tema. España ha sido crítico, hay que decirlo, de la operación en Irán, pero países como Reino Unido, Alemania y veíamos Francia han dicho que van a defender sus bases militares en la zona y que estarían dispuestos a cooperar con Estados Unidos. Es más, veíamos ahorita a el presidente Macron en Francia diciendo que para ser libre hay que ser temido, pero, y dijo en el marco del lanzamiento de su nuevo arsenal nuclear, que además la libertad, él está dispuesto a no dudar y usar todo lo que tenga a su disposición para que haya libertad en el mundo. Teresita, gracias. Y es que precisamente la guerra de Irán sacude los indicadores y los mercados del mundo. Vamos con Daliana Garzón de Negocios Ditu. ¿Cuáles son los detalles? Buenas tardes. ¿Qué tal, Margarita? Muy buenas tardes. En efecto, la escalada del conflicto allí en el Medio Oriente ya se está viendo reflejada en los principales indicadores globales. Revisemos las cifras. Por el lado del dólar, ya muy cerca de su cierre, se ubica en 3.804 pesos. Esto significa un incremento de 0,71%. Esto apunta a que los inversionistas buscan en la divisa norteamericana un activo refugio. Por el lado del Brent, la referencia que opera para Colombia, el barril se negocia en $83 de acuerdo con la última revisión, lo que significa un incremento de 7,2%, alcanzando de esta manera niveles que no se observaban desde hace casi 2 años. Por el lado del oro, estamos hablando de una onza que se negocia hasta ahora también en $5.132. Esto significa una caída de 3,68%, que aunque es un activo refugio por excelencia, hoy los inversionistas se están inclinando, como se los contaba, por el dólar. De otro lado, este pánico global por la escalada bélica golpea también a todos los índices bursátiles del mundo. Les hablo de los más impactados por región. Comencemos por el Dow Jones de los Estados Unidos, que se ubica en 48.190 unidades. Esto significa que está cayendo 1,46%. El DAX de Alemania se ubica en 23.801 unidades, lo que significa un desplome de 3,53%. Y el Nikkei japonés también cae. Estamos hablando de 54.512 unidades, lo que representa un ajuste a la baja de 5,12%. En líneas generales, el desplome en cadena de estos gigantes del mercado refleja un efecto dominó a escala mundial. Todos los expertos coinciden en que la volatilidad y las pérdidas se van a mantener mientras la guerra en Medio Oriente siga presionando los precios de la energía y también toda la confianza de los inversionistas. En minutos más detalles acá en Negocios Ditu. Daliana, gracias. El conflicto en Medio Oriente, que está ocurriendo a miles de kilómetros de Colombia, podría tener un coletazo en nuestro país, lo que elevaría los precios del gas y de la gasolina, afectando, por supuesto, el bolsillo de los colombianos. Aquí les explicamos. El conflicto que está ocurriendo al otro lado del mundo no es un problema ajeno para nuestro país y por el contrario puede golpear el bolsillo de los colombianos. La escalada de la guerra en Medio Oriente sigue encareciendo el petróleo y el gas a nivel mundial y eso se traduce en que el precio de los combustibles a nivel internacional también suben. Parte del problema está en el estrecho de Hormuz, que es una zona clave y funciona como si fuera un peaje mundial por donde pasa el 20% del petróleo y gas
que se consume a nivel global. Si esa ruta se bloquea del todo, el suministro de hidrocarburos se reducirá y cuando hay menos petróleo y gas disponible, el precio sube como está ocurriendo en este momento. El precio del barril del petróleo Brent de referencia para Colombia ya está en $83 con un incremento de 7,20% y los contratos para negociar el gas natural en Países Bajos aumentó 45%. Lo que debemos esperar es que el precio mundial se impacte, inclusive también el precio del gas que se negocia en esta región del mundo, precisamente por esa menor disponibilidad de gas natural licuado que va a haber. Colombia está importando gas y esta alza de precios nos afectará. Colombia importó en enero el 21% del gas y por lo que se consumió y por lo tanto, si hay un incremento del precio del gas a nivel internacional, pues se puede ver impactado el precio del gas al interior. Sobre el aumento del precio del petróleo, las finanzas de Ecopetrol y de la Nación pueden mejorar porque Colombia exporta crudo, pero el precio de los combustibles al público en general puede subir, generando mayor costo de vida. Pudiera los precios de referencia afectar el cálculo de los precios del diésel y de la gasolina, afectando de alguna manera, si no bien al ciudadano de manera directa, si las finanzas del Estado en el Fondo de Estabilización o en la posibilidad real de disminuir más el precio de la gasolina. Expertos consideran que si el conflicto continúa, el barril del petróleo podría acercarse a los $100. 1:24 p.m. En otras noticias Caracol del día, en Colombia, cada día más personas están enfrentándose a las dificultades para conseguir un trabajo formal en una empresa o en el sector público. Su única opción es conseguir por sus propios medios el sustento personal y familiar. Son los llamados trabajadores por cuenta propia. Henry González nos cuenta a esta hora cuántas personas, Henry, están en esa clasificación. Alejandra, buenas tardes. Déjeme comenzar con estas cifras entregadas por el DANE apenas el viernes pasado. En enero, la desocupación cayó a 10,7%. Significa que había 2.830.000 personas sin empleo, con una reducción de 186.000. Y los ocupados subieron al 56,7%. En total son 23.227.000 personas, con un aumento de 324.000. Pero aquí viene el tema. Los 324.000 nuevos ocupados no necesariamente son personas que están en una gran empresa o en una gran compañía, sino que la mayoría de ellos que han conseguido ocupación son trabajadores por cuenta propia. En total de estos ya hay 9.5 millones en todo el país y aumentaron en el último año en 195.000 personas. Ahora bien, hay personas que pueden ser desde quien está en la calle vendiendo algún producto, quienes tienen en el zaguán de su casa algún pequeño negocio del cual derivar su propio sustento, o también personas que tienen una empresa un poquito más formal, pero no generan ningún empleo, escasamente les da para vivir ellos y sus familias. De hecho, el DANE entrega en su definición estas características. Son trabajadores por cuenta propia quienes explotan su propia empresa económica, quienes ejercen por su cuenta una profesión o un oficio con o sin ayuda de personas familiares, trabajan solos o asociados con otros en igualdad de condiciones y, ojo a estos, sin pagar remuneración alguna. De manera que son millones de personas en Colombia y precisamente mi compañera Luisa Polo salió a la calle para buscar historias de estas personas que, a falta de otra mejor opción, han tenido que recurrir a un trabajo por cuenta propia. En el parqueadero de su casa en la localidad de Suba, la señora Sara García decidió poner su negocio de venta de hilos, lanas, cremalleras, botones, broches, entre otros insumos. Una opción a la que tuvo que recurrir para ganarse el sustento diario de ella y de su familia. A mi edad ya no, en ningún lado lo reciben. Entonces pues me tocó colocar este negocio para sustentarme. ¿Y cómo le va con este negocio? Pues no le puedo decir que bien, pero tampoco mal. O sea, apenas como para los gastos diarios. La realidad que si yo pagara arriendo no me serviría para tener este negocio. Y como dice el dicho, el que tenga tienda que la tienda, y los cuentapropistas deben hacer ciertos sacrificios para generar esos ingresos diarios, pues es su única fuente para cubrir sus gastos familiares. Por ejemplo, en muchos negocios de estos, su familia ayuda, pero nadie recibe un salario. Todos luchan por sacar adelante su negocio. Trabajar temprano hasta tarde para poder tener, como dicen, una buena entrada. Apenas alcanza para la comida y los servicios.
Realidad que también vive María Gladys Caicedo, quien hace 35 años decidió independizarse y montar su negocio de costura como una salida a la falta de oportunidades laborales. Para comer, para sobrevivir, para pagar mi seguro, para ayudar a mi esposo porque no trabaja. Trabajar por cuenta propia también fue la elección de Marlene Parada, una diseñadora de modas que ahora diseña y produce todo tipo de cortinas en esta vivienda familiar. Además, cuenta con el apoyo de sus hijas y nietos. Eso uno se ve obligado a buscar recursos por cuenta de uno y a tratar de lo que uno sabe, por ejemplo, en mi caso de confección, lo aplico en otras áreas que no es directamente lo que yo estudié, pero me veo beneficiada. En Colombia, la categoría de trabajadores por cuenta propia es muy amplia y abarca a más de 9,5 millones de colombianos. Ahí están desde los vendedores callejeros hasta micronegocios más formales como los de doña Sara, María Gladys y doña Marlene. En medio de este panorama, Barranquilla sigue siendo una de las ciudades con menor tasa de desempleo del país. El turismo, el comercio y la industria manufacturera fueron los que más generaron nuevos puestos de trabajo. Natalia Padilla tiene 20 años, es auxiliar administrativa y desde hace algunos meses encontró su primer empleo formal en una empresa del sector ferretero en Barranquilla. La verdad es que yo terminé mis prácticas y a los 2 días ya estaba trabajando en la empresa, entonces considero que más bien depende muchísimo de la disposición que tenga la persona y la actitud, las ganas de seguir aprendiendo y creciendo en el campo laboral. Natalia es una de las 30.600 personas que, según el DANE, han entrado al mercado laboral de la capital del Atlántico en los últimos meses, disminuyendo la tasa de desempleo del 10.3% al 8.7%. Toda esta ciudad estimula al empresario, al barranquillero que paga sus impuestos, lo haga de manera puntual, permanente, cree en su ciudad, cree en sus inversiones públicas. Uno de los sectores que más está generando empleo en la ciudad es la construcción, pero también tiene un buen repunte el turismo, el comercio, la industria manufacturera, entre otros. Porque Barranquilla viene haciendo un desarrollo de ciudad muy interesante y Barranquilla se viene potencializando en muchos frentes de trabajo. En uno de esos la construcción, pero hoy por hoy en Barranquilla está en unos niveles muy altos el tema turístico, el tema social, los temas de salud, los temas de infraestructura de obra pública. De acuerdo con el informe del DANE, Barranquilla tiene una tasa de ocupación por encima del 58%. Sigue disminuyendo el desempleo en Cali. Según datos de la Cámara de Comercio, en el último trimestre se ubicó en el 8,2%. Sectores como industria y comunicaciones son algunos de los que más oportunidades generaron. La reducción del desempleo en la capital vallecaucana divulgada recientemente es bastante significativa. Se trata de 2.4 puntos porcentuales, es decir, el equivalente a más de 50.000 nuevos empleos formales. Incluyendo en el trimestre que va de noviembre de 2025 a enero de 2026, se ubicó en 8,2%. Esta es la cifra más baja en las últimas 2 décadas en la ciudad. También es muy positivo que esta disminución del desempleo ha venido acompañada de generación de empleo, cerca de 60.000 nuevos puestos de trabajo. Según la Cámara de Comercio de Cali, en este trimestre la cifra de desempleados pasó de 127.000 a un poco más de 101.000. Yo quería encontrar algo virtual, algo que fuera desde casa, pero pues fue complejo, pero ya después como que todo fue poniéndose más tranquilo, más fácil. Tener conexiones o hacer, no sé, como alianzas con el extranjero, cosas así es importante, porque sí, es muy necesario que se siga ampliando todo esto de empleos laborales, oportunidades. Aunque la cifra es positiva, persisten retos como reducir la informalidad, pues de esos más de 60.000 empleos nuevos, al menos 30.000 son informales. Sí, aquí es muy importante la inversión privada, la inversión productiva. Esto me refiero a lo que es ampliación de planta, compra de maquinaria, modernización tecnológica, apertura de nuevas sucursales, apertura de nuevos establecimientos. Todo esto es lo que genera sostenibilidad en el crecimiento económico y sobre todo sostenibilidad e inclusión productiva en las personas, que las personas accedan a un empleo de calidad, que las personas accedan a un empleo formal. De los 12 sectores medidos por el DANE, 9 han aportado al crecimiento de empleo balanceado, entre estos la industria, las comunicaciones y el sector inmobiliario.
Pues de otro lado, en Medellín, la tasa de desocupación bajó en 9,3%, de ese valor al 8%. En esta ciudad se destaca que los paisas están creando sus propios emprendimientos para no depender de empresas a las que envían sus hojas de vida y no pasa nada. Según las estadísticas, en Medellín cada vez hay menos gente desocupada. Solo el 8% de la población sigue estresada en la casa buscando trabajo. Y Marta Marín afortunadamente se salió de esa cifra porque montó su propio negocio naturista. A uno ya la edad que uno tiene no le dan empleo, entonces le toca a uno emprender en cuando eso está suave, duro. ¿De dónde sacó la plática para montar el negocio? Me separé y vendí la casita y mira, ahí estoy. Pero ella no fue la única que solucionó el problema enfermante que es el desempleo. A Juan Camilo Penago se le ocurrió la idea de montar su propio supermercado con un préstamo y le está yendo muy bien. De esta empresa pues tenemos 6 empleos directos y por ahí 10 familias que se benefician indirectamente. Es Neida Palacios y otra que se cansó de mandar hojas de vida. Decidió sacar los ahorritos que tenía debajo del colchón y se montó su peluquería. Para tener pues una entrada, para cumplir pues, mis obligaciones. Bueno, en este negocio aquí vendemos extensiones, aquí las cosemos, las confeccionamos. Sin embargo, aunque bajó la tasa de desocupación en la ciudad, las mujeres siguen siendo las más desempleadas en Medellín. No tengo estudios superiores, entonces era muy difícil acceder a un empleo normal. ¿Dónde traes todas estas frutas, estas verduras y vienes con tu mamá todos los días aquí a vender al centro? Sí, señora, venimos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Estos emprendedores dicen que decidieron dar un paso adelante para no depender de que alguien les diga, no nos llames, nosotros te llamamos. Colombia decide 2026, faltan 4 días, 18 horas, 14 minutos y se siguen descontando los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y a propósito de esta jornada, varias voces se unieron hoy en Bogotá para pedir respeto por el proceso electoral ante especulaciones de fraude hechas por algunos sectores. Allí vemos a Juan Pablo Contreras. Juan Pablo, ¿quiénes estuvieron en el conversatorio y qué dijeron? Alejandra, varias instituciones del Estado, organismos de control como la Defensoría, la Procuraduría, la Contraloría, también estuvo el Consejo Nacional Electoral, estuvo el director de la Policía Nacional, estuvo el alcalde de Bogotá y el registrador nacional, todos pidiendo que se cree un ambiente de fe en estas elecciones. Ellos dicen que todas las dudas que se han sembrado son válidas, pero que tienen que ser tramitadas de la mejor manera y que hay que confiar en el proceso que está adelantando en este momento no solo el aparato electoral de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, sino también todas las instituciones que están velando para que las elecciones se lleven con total transparencia, que han señalado que no es simplemente la registraduría y que no es un trabajo de juzgar el trabajo del registrador Hernán Penago, sino de crear un ambiente de paz electoral que permita que pues la ciudadanía tenga confianza en lo que va a pasar el 8 de marzo y en futuras vueltas presidenciales. Eso es lo que hay que respetar, y respetarlo no es esperar hasta que llegue el día del preconteo, del día del escrutinio. Respetarla es no descalificarla, respetarla es no cuestionarla, respetarla es no tacharla anticipadamente sin presentar una sola prueba y después cuando se le reclama se dice no, es que esas son meras opiniones. Pues hasta para opinar hay que tener cuidado, porque el órgano electoral en Colombia también lo vamos a hacer respetar. Lo estamos haciendo respetar porque hace parte de las instituciones legítimas y es lo único que va quedando para poder garantizar a nosotros mismos y a las generaciones que vienen detrás de nosotros que tengan una democracia que empezó hace más de 200 años. La defensora del pueblo también aseguró que si bien es cierto que la fuerza pública ha garantizado la seguridad y la va a garantizar en todos los puestos de votación, también es importante tener en cuenta que en algunas regiones del país los grupos armados siguen ejerciendo presiones, lo que podría impedir que los ciudadanos salgan a votar libremente. Nuestra preocupación es sobre todo sobre la libertad en el proceso electoral, especialmente en ciertas regiones del país, como lo establece la alerta temprana. Es decir, no que no haya elecciones, sino que sean libres y que los votantes, las votantes puedan acudir a decidir realmente lo que consideran libremente y no bajo presiones de gobernanza de grupos armados. Pero todavía falta mucha fuerza en la coordinación de parte del gobierno nacional para garantizar estas elecciones.
Y es que justamente esto que dice la defensora del pueblo acá al final fue una también de las conclusiones de este encuentro, y es que falta articulación de las instituciones con el gobierno nacional para sacar adelante este proceso electoral. De hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, estaba invitado al conversatorio de hoy, pero no asistió. Gracias, Juan. Y a menos de 6 días de la jornada electoral que vivirá Colombia, en la que se conocerán los ganadores de las consultas, Noticias Caracol sigue hablando con los candidatos para conocer sus posturas y propuestas. Ahora el turno es para Juan Daniel Oviedo de la Gran Consulta. Bueno, candidato Juan Daniel Oviedo, ya quedan pocos días para la jornada decisiva, pero lo veo que sigue repartiendo periodicazos con mayor intensidad en las calles. Exactamente, porque está todo dado para poder dar una sorpresa. Porque si todas las encuestas coinciden en que el 40% de las personas que van a pedir el tarjetón están indecisas, pues hay una probabilidad de motivar una reflexión de por qué no elegir a alguien distinto. Pues a propósito de esa última encuesta de Inbamer, usted ocupa esos primeros renglones con mayor intención de voto dentro de la consulta, pero también llama la atención poderosamente que su mayor aceptación o fuerza está en la capital. ¿A qué se debe eso, candidato? Bueno, pues en primer lugar porque yo me debo a Bogotá. Este movimiento Con Toda por Colombia surgió como un movimiento con toda por Bogotá. Y al mismo tiempo, la dificultad de obtener recursos de financiación para esta campaña ha llevado a que nosotros nos centremos en las redes sociales y la calle de Bogotá. Entonces hay gente que piensa que eso es estratégico porque estamos pensando en un futuro en Bogotá, pero es una realidad que tenemos que administrar recursos escasos, hacer mucho con poco, y Bogotá y las redes sociales han sido una excelente proyección también a nivel nacional. Sí, también se lo preguntaba por esa razón. ¿Qué responderle a quienes dicen que su participación en esta consulta pues es esa plataforma, digámoslo así, para buscar esa alcaldía de Bogotá en la próxima oportunidad? Bueno, pues dejarlos hablar, porque así se piensa en la política. Y la respuesta es también una pregunta: ¿por qué no creer en que sí queremos llegar a la presidencia? En que queremos ser algo distinto que verdaderamente nos permita resolver los problemas de Colombia, enfrentar nuestra realidad y resolverla con seriedad. En esa gran consulta hay nombres de larga trayectoria política, de un recorrido muy amplio en el país. ¿Cómo está convenciendo usted a los colombianos de que su propuesta es la mejor, que su propuesta técnica en gran parte es la mejor opción? Bueno, primero contándole a la gente que esta persona, pues en realidad es una historia de vida que podemos compartir muchos colombianos. Todo el mundo piensa que yo soy un gomelo estrato 20, que hablo así por aparentar, cuando en realidad mi vida pues es un conjunto de accidentes y de cicatrices que todos tenemos en nuestra vida. Y lo que estamos diciendo, la mejor forma de aprender a sumar entre distintos es juntando nuestras cicatrices y no necesariamente buscando solo lo bueno de cada persona. Y desde el punto de vista técnico, pues nosotros estamos argumentando que nuestra propuesta es el resultado de 7 años de escuchar a Colombia, 4 desde el DANE, las encuestas, los datos, y el responderle al país muy bien frente a una necesidad de información, de saber cuál era nuestra realidad en el contexto de la pandemia y el estallido social. Y 3, en la calle, a punta de periodicazos, escuchando a la gente y también compartiendo una realidad muy importante. Es que la gente quiere un gobierno que acompañe, que no sea un palo en la rueda y que sea solidario con las problemáticas que tenemos en el país. ¿A qué le dio periodicazos especialmente durante estos meses intensos de campaña? Bueno, lo más importante, el periodicazo a la pregunta: bueno, como ustedes no van a pasar a segunda vuelta, entonces, ¿por qué lado van a voltear la arepa? ¿Por Cepeda o por Abelardo de la Espriella? Creo que ese es el periodicazo más importante que la gente está atendiendo, y es que este 8 de marzo tenemos una oportunidad para que 16 caras distintas que están en el tarjetón de las consultas, que hay que pedirlo, porque ahora tenemos una campaña para no pedir el tarjetón, escojan algo distinto que nos permita, en nuestro caso, soñar con una segunda vuelta, por ejemplo, entre Cepeda y Oviedo. Bueno, tal vez me va a dar entonces este periodicazo por esta pregunta, pero pues es inevitable. Usted más que nadie sabe que las encuestas pues son una foto muy importante, y si las cosas salen así este 8 de marzo, ¿usted está dispuesto a acompañar entonces a quien salga ganador o ganadora de esa consulta? Pues es el compromiso con el que se creó esa consulta. Desafortunadamente se ha metido un ruido muy importante en la consulta con
las declaraciones de Paloma Valencia frente a su decisión o su interés de querer que el presidente Álvaro Uribe Vélez sea su vicepresidente. ¿Y usted cómo lo recibió? Yo respeto muchísimo al presidente Álvaro Uribe, converso con él frecuentemente, pero creo que esta consulta está planteada para construir un futuro de Colombia, de ver cómo construimos una nueva política que enfrente los problemas del país y los resuelva con seriedad. Y para eso necesitamos darle espacio a nuevos liderazgos. Ojalá que esa declaración de Paloma se corrija en el camino, porque eso puede generar incomodidad no solo en nosotros, sino en los demás miembros de la consulta y en la juventud, porque esta consulta también quiere llamar a la juventud a que entienda que podemos sumar entre distintos para construir un futuro hacia 2050, para que no nos llegue ese año siendo pobres, viejos, violentos e informales. ¿Logró recorrer todo el país? Recorrimos 12.286 kilómetros, visitamos más de 40 ciudades, pero desafortunadamente por recursos económicos donde solo se puede llegar en avión, no pudimos estar. Y como hombre de cifras, ¿cuál fue esa cifra que usted encontró en ese recorrido por todo el país que más le haya dolido, que haya sentido usted en carne propia en el rostro de los colombianos? La más importante es que el 55.7% de la gente que trabaja en la informalidad está cansada de que haya una política que le dé la espalda, que piense que formalizar es perseguir y no cuidar a esas personas que hoy están siendo fuente de las buenas noticias en materia de empleo y en materia de recuperación de la pobreza. Entonces, en la calle, la gente lo que dice es, no puede ser posible que nosotros seamos mayoría a la hora de producir cosas para esta economía y siempre nos den la espalda. Por eso nuestro lema es que formalizar es cuidar y no perseguir. Candidato, terminemos esta conversación con 15 segundos diciéndole a los colombianos, a los televidentes, ¿por qué Juan Daniel Oviedo es la mejor opción? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no elegimos algo distinto? Y sobre todo porque nos cuesta tanto aceptar las voces que no encajan. Y yo creo y estoy convencido que para sumar se necesita más carácter para dividir. Soy Juan Daniel Oviedo y estoy listo para hacerlo mejor. Muchas gracias, candidato. Que estén muy bien. Aquí comienza su guía clara para votar informado. El próximo 8 de marzo también vamos a elegir representantes a la Cámara. Esa votación se hace por departamentos y circunscripciones especiales. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos marcar ese tarjetón? ¿Cuáles tarjetones recibirán ustedes? Se los vamos a explicar con el director de gestión electoral de la registraduría, Rafael Vargas. Hola, Alejandra. Manos a la obra, director. Este es el tarjetón de la Cámara de Representantes. ¿Yo llego e inmediatamente me lo entregan o yo debo solicitarlo? No, efectivamente, cuando los ciudadanos se acerquen a las urnas este próximo 8 de marzo, el jurado de votación entregará esta tarjeta electoral de Cámara de Representantes, que son lo que llamamos las cámaras territoriales. Cada departamento tiene sus propios candidatos, también el exterior tiene sus propios candidatos. Entonces, es una tarjeta que van a recibir en los 32 departamentos, en Bogotá y en el exterior, todas las 33, 34 con el exterior diferentes. Y muchos se estarán preguntando, ¿pero por qué están hablando de Bogotá? Bogotá no es un departamento. ¿Los habitantes de Bogotá acaso no reciben el tarjetón de Cámara de Representantes de Cundinamarca? No, la circunscripción de Bogotá existe de creación y por lo tanto pues tiene sus propios representantes en la Cámara y por lo tanto recibe su propia tarjeta electoral. ¿Cómo debemos marcar el tarjetón, director? Bueno, básicamente vamos a encontrar como en Senado unas listas con voto no preferente y con voto preferente. No preferente es sencillo, simplemente la organización política y un espacio donde puedo marcar. Pero si la lista es con voto preferente, es decir, donde la organización política tiene unos candidatos que yo voy a seleccionar, pues me voy a encontrar con unos números y por lo tanto lo que debo hacer en ese caso es marcar el número y marcar la organización política. O también lo que puedo hacer es simplemente marcar el número del candidato y en ambos casos el voto es válido. ¿Votos inválidos cómo serían, por ejemplo? Pues básicamente si yo decido marcar una lista con voto no preferente y además un candidato de una lista con voto preferente, pues ahí mi voto ya es nulo. O si al final yo llego y hago una marcación acá, pero además hago un tachón acá en la otra lista, pues voy a anular
mi voto también. Entonces es importante que simplemente nos limitemos a hacer la marcación por el candidato o la organización política de nuestra preferencia. Tenemos también una circunscripción de especial indígena, como lo existe en Senado, y una circunscripción para afrodescendientes. Importantísimo, aquí me entregan uno de los tres. Yo tengo que elegir si voy por la circunscripción territorial o por la circunscripción especial indígena o por la circunscripción afrodescendiente. Son excluyentes entre sí. Pero yo en Bogotá puedo votar por una de esas circunscripciones, es decir, yo me identifico con un candidato afrodescendiente, entonces yo quiero votar la afrodescendiente. ¿Lo puedo hacer? Estas dos tarjetas están en todo el país, en las 125.000 mesas, con la tarjeta territorial. Entonces simplemente el ciudadano pues decide votar una de las tres, no dos o las tres. Director, ¿qué necesitamos para acercarnos a votar? Básicamente la cédula de ciudadanía, importantísimo. Cédula amarilla con hologramas, cédula digital en policarbonato, la versión física que se entrega, o la cédula digital en el celular. Es el único momento en el que van a poder utilizar su celular mostrándoselo a los jurados de votación, pero la cédula de la APP de la registraduría no es una foto de la cédula, no es una imagen escaneada, ni tampoco pues, nos va a servir el pasaporte. Contraseña tampoco sirve. Si no tenemos el documento cédula de ciudadanía, no vamos a poder ejercer nuestro derecho al voto. Director, muchísimas gracias. Y ojo, ustedes, mañana vamos a hablarles del tarjetón de las curules de paz, porque resulta que no son las mismas de las circunscripciones especiales. Esto es Pedagogía Electoral. Muchísimas gracias. Gracias, director. 2 de la tarde, 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La Procuraduría pidió tumbar parte de la primera emergencia económica y social decretada por el gobierno ante la crisis fiscal en el país. Rocío Franco, ¿qué dice el concepto? La Procuraduría plantea que parte de la emergencia económica debe tumbarse porque varios de sus apartes no guardan relación con el planteamiento de la crisis fiscal alegada por el gobierno. El procurador pide tumbar lo relacionado con los recursos en el sector defensa, la Unidad Nacional de Protección, el pago de sentencias judiciales y el pago de obligaciones atrasadas. Pero el procurador pide mantener únicamente el aseguramiento en salud producto de la equiparación de la unidad de pago por capitación, el dinero que se reconoce por cada paciente de las EPS. Pues bien, la Procuraduría General de la Nación ya ha notificado esta determinación a la Corte Constitucional y hay que decir que el presidente Gustavo Petro en las últimas horas, a través de un trino, ha expresado su descontento frente a esta situación y ha señalado que el procurador en este caso tiene una miopía y que no está colaborando a la situación de emergencia que está viviendo el país. Lo cierto es que la última palabra la tendrá la Corte Constitucional. Un nuevo reto viral de redes sociales tiene en alerta a las autoridades de salud de diferentes países. ¿De cuál se trata? Doctora Fernanda. Buenas tardes. Lo han reportado como el reto del paracetamol o acetaminofén, como se conoce aquí en el país. La mayoría sabemos que este es un medicamento que se consigue sin fórmula médica en cualquier farmacia. Sin embargo, eso no quiere decir que sea inofensivo. Exceder las dosis recomendadas expone a toxicidad de órganos, principalmente del hígado, pero también de los riñones, del corazón. Miren, los efectos van a depender de cada individuo y más allá de la hospitalización, como buscaría el reto, puede llevar a trasplante de hígado e incluso a la muerte. Ya en países como España se han reportado ingresos a hospitales de menores de 14 años con intoxicaciones agudas vinculadas directamente al reto. También en Argentina, en Bélgica y en Suiza, las agencias de medicamentos emitieron alertas e incluso en Estados Unidos ya se habrían registrado muertes. Aproximadamente 2 de cada 5 adolescentes han intentado realizar al menos un reto de redes sociales en el último año. Así lo aseguran estudios de consumo digital del 2025. Lo preocupante es que algunos de esos retos son muy peligrosos, como el del paracetamol o también conocido como acetaminofén. El paracetamol es un antiinflamatorio analgésico que está en el mercado en venta libre. Para no incurrir en confusiones, el paracetamol es el mismo acetaminofén. Es un medicamento que se usa mucho como prescripción médica, pero también como medicamento de venta libre que usted puede comprar si tiene algún dolor. El reto que se ha hecho viral a través de TikTok consiste en tomar varias pastillas de este medicamento al mismo tiempo para ver quién aguanta más tiempo hospitalizado. A pesar de ser de venta libre, no quiere decir que está exento de toxicidad.
En general, la sobredosis de este medicamento puede causar efectos en el cuerpo muy dañinos con compromiso de varios órganos. La verdad no es lo ideal que por un reto, a ver cuántos días más queda hospitalizado. Entre más días quede hospitalizado, seguramente el riesgo de muerte y de impacto sobre el hígado, el riñón e incluso el corazón, pues puede ser peor. Ya se han reportado casos en España, Argentina, Reino Unido e incluso muertes en Estados Unidos. En general, se han descrito diferentes fases en la intoxicación por acetaminofén. La primera fase es una fase que podría ser poco sintomática, no totalmente sintomática, en el cual la persona que ingiere grandes dosis presenta vómito, malestar, dolor abdominal, pero es muy inespecífico. Después, cuando ya han pasado 24 o 48 horas, ya empiezan a haber mucho más síntomas, se presenta dolor en la parte derecha, justamente bajo las costillas, y el hígado empieza a fallar. Posteriormente, ya con el paso de los días, 3, 4 días, 72, 96 horas, se empieza a presentar falla hepática fulminante y otros síntomas que lo llevan a una condición muy crítica, incluso la muerte. ¿Qué hacer si se sospecha una intoxicación por acetaminofén? Lo primero que hay que hacer es llevarlo a un centro especializado, a un centro donde se le puede dar un manejo hospitalario. Existen ciertas maneras de manejar la intoxicación por acetaminofén. Existe un antídoto que se debe aplicar en un medio hospitalario y que puede salvar la vida de su paciente. En estos casos no se debe realizar ningún tipo de medida casera. El tiempo es oro, cada minuto cuenta. El llamado también es a las familias, a los cuidadores, a los docentes. Antes de juzgar o de criticar, hay que entender que estamos frente a comportamientos y fenómenos muy complejos en el que los jóvenes pueden estar arriesgando sus vidas con tal de responder, por ejemplo, a la presión y aceptación social. Por eso es clave hablar con ellos, escucharlos, acompañarlos y advertirles de estos retos. Feliz tarde. Sí, señora. Gracias, doctora Fernanda. 2 de la tarde, 14 minutos. Los candidatos al Senado de la República debaten en la Plaza Caracol sus ideas para el país. A esta hora, Juan Carlos Mateus tiene 2 invitados. ¿De quiénes se trata, Juan? Iniciamos a esta hora el debate de las ideas con las cabezas de lista al Congreso de la República, un espacio que se ha creado precisamente de cara a las elecciones legislativas el próximo domingo 8 de marzo. Y a esta hora me encuentro precisamente con Gustavo García, de la coalición Frente Amplio Unitario, y con doña Gloria Gaitán, también de la coalición de la Fuerza Ciudadana. La primera pregunta, y vamos a comenzar por las mujeres, ¿cierto? Siempre. Siempre, claro que sí. No, Ellas no, son eso consentidas. Se acabó. Eso se acabó con... ¿Será que se acabó? Se acabó que esos privilegios hipócritas, no. Pero mire que este no es un privilegio hipócrita, esto nace del corazón. Así que vamos a iniciar con usted. Y precisamente en ese sentido vamos a hablar de la paz. ¿Es posible lograr la paz en Colombia, doña Gloria? Perdóneme que yo le diga que no quiero debatir lo que ustedes plantearon de un debate de ideas, sí, señora, sino un debate de ideologías, que hay una diferencia sustancial. Muy bien. Porque uno puede tener ideas distintas dentro de una misma ideología. Muy bien. Y uno puede tener ideologías iguales o ideologías diferentes y eso marca la diferencia. Sobre la paz, yo creo que mientras las oligarquías colombianas sigan financiando su actividad política con los dineros del narcotráfico, no va a ser posible la paz. Yo he visto en las conversaciones que ha tenido el ministro del Interior un gran amaño con los paramilitares. Entonces creo que hay que comenzar por cambiar la clase dirigente para lograr verdaderamente la paz. ¿Es posible la paz, usted que viene de un departamento que ha luchado mucho por la paz y que ha sufrido por la guerra en el sur del país, ¿es posible la paz? Claro que sí, mire, nosotros ya somos un país que hemos madurado mucho en los procesos de paz. Hay que decir, todos han tenido problemas, todos han fracasado porque no hemos logrado la consistencia de hacer llegar la fuerza del Estado al territorio. Lo que hay que entender es que esos candidatos que dicen que el 7 de agosto acabó la paz, acabó la guerra porque mando el ejército y mando la policía, están mintiendo. Aparte de la presencia del Estado se necesita la transformación.
La paz viene cuando nuestros jóvenes tengan oportunidades para tener economías lícitas. Es decir, la paz es transformación territorial, sustitución de cultivos, es oportunidades para las jóvenes y para la mujer rural. Eso es lo que queremos llevar al Congreso. Veo que la paz entonces sí tiene que ver mucho con el auge del narcotráfico. Los veo a los dos en esa misma línea. Ah, por supuesto. Después de la desmovilización del M-19 y de las FARC, desafortunadamente, como no hubo resultados inmediatos, muchas guerrillas decidieron irse nuevamente a la lucha. Una lucha que está entrelazada algunas veces con el narcotráfico por razones obligatorias. Claro. Y le pregunto a usted, ¿el narcotráfico digamos que ha sido fundamental en el departamento con lo que ha ocurrido? Pero más que el narcotráfico, ya no es solamente narcotráfico, son las economías ilícitas. La guerra ha cambiado. Está el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas. Las bandas se han diversificado y ahora son bandas multicrimen. Por eso hay que afrontar estos fenómenos con la perspectiva del caso, que es cambiar y llegar con el Estado al territorio. Necesitamos trabajar con las comunidades, traernos esa base social y sobre todo rechazar esa relación de las actividades ilícitas como la minería y el narcotráfico con la política. Hay candidatos que están siendo financiados con el narcotráfico, con la minería e incluso gobernantes departamentales que tienen que ver con esas actividades ilícitas. Es muy delicado. Ahora el tema del bolsillo. Vamos con lo económico. Ustedes, llegando al Senado de la República, ¿apoyarían una reforma tributaria de entrada, fuera de las que ya tenemos en el camino? El 20 de julio una nueva reforma tributaria, doña Gloria. Depende de quien haya presentado el proyecto. Habrá proyectos que me gusten y proyectos que no, porque el problema económico es uno de los ejes fundamentales de las diferentes ideologías. O se es neoliberal o se es socialista. Gustavo García, el tema de la reforma tributaria, ¿habría que hacerlo? Sí, claro, por supuesto. Hay que hacer una reforma tributaria que revise esas exenciones que se han hecho con fundamento en los lobbies y en los intereses relativos del momento. Yo creo que hay que presentar una reforma que no se haga como siempre, como lo hacía Cárdenas, como lo hacían los ministros de Hacienda, a última hora, en noviembre. Hay que abrir la discusión seria sobre los incentivos que necesitan las empresas para sostener, por ejemplo, el salario mínimo vital. Y también, por supuesto, revisar esas estructuras de costos que permitan fortalecer el agro, fortalecer los sectores productivos reales en donde Colombia es más fuerte. Necesitamos sincerarnos sobre quién está pagando y quién no en Colombia. ¿Qué pasa con el tema de la salud? Bien importante, porque ¿qué hace usted si tuviera, por ejemplo, plática, pero no tiene salud y no tiene un buen sistema de salud? ¿Qué piensa doña Gloria de la salud y lo que está pasando en este instante? Pues la CPS se ha demostrado que acumulan el dinero aportado por los ciudadanos y lo exportan del país. Es terrible aquello. Hay que cambiar en la estructura de salud de Colombia. Es fundamental. Pero déjeme decirle lo siguiente. Dígame. Mi lucha fundamental en el Senado será abrirle paso a la democracia delegataria, quitarle posibilidades a la delegataria, donde usted vota por una persona que nunca vuelve a ver y que se supone que lo representa. Hay que hacer una democracia directa donde seamos los ciudadanos, todos, los que podamos decidir sobre el camino que debe tomar Colombia. Esto no puede estar en manos de un pequeño grupo de elegidos, los elegidos de que hablaba López Miquelsen. Ok, los elegidos. El tema de la salud. Bueno, yo creo que la reforma a la salud fue una reforma que la empantanaron a punta de jugaditas y de un mal ejercicio congresional. Eso se llama filibusterismo y es lo que nosotros llegaremos al Congreso precisamente a asumir las discusiones con seriedad. La salud se necesita reformar, las de 170 EPS que habían ahora no superan las 20. Eso quiere decir que el modelo fue mal planteado desde el principio. Hay que revisar bien cómo se logra las garantías de los derechos de los pacientes,
de los enfermeros, de los médicos, de los administradores de la salud y por supuesto eficiencia. Necesitamos discutir con seriedad una reforma a la salud. Sin embargo, la fila sigue, ahí están, y hay gente muriendo, esperando una medicina. Esperando una reforma seria, es que no se ha hecho la reforma. Hay que decirle a la gente, la reforma se empantanó y el sistema sigue decayendo porque el Congreso se asustó con una reforma seria. Les dio miedo, hay que llegar a cambiarlo. Bueno, ahora vamos a hacer lo que hemos venido practicando en todas nuestras charlas y debates. Les voy a entregar a cada uno una paleta, por favor, doña Gloria. Muy gentil. Y les voy a formular preguntas rápidamente para respuestas rápidas también. La primera es ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién de los dos? No, es para los dos y cada uno responde lo que quiere responder. ¿Es partidario de la convocatoria a una constituyente? Sí. Llegando al Congreso, ¿apoyará una nueva reforma tributaria? Sí. ¿El Estado se debe recortar en ministerios, en funcionarios y en entidades? Sí. ¿Por qué sí y por qué no? A mí no me parece que el Ministerio de la Igualdad deba seguir con ese espíritu y con ese nombre, pero no hay que anularlo. Hay que conformar el Ministerio de la Equidad. No es lo mismo ser igual. Todos debemos respetar nuestras diferencias, pero debemos tener la misma forma de tratarnos, de medirnos, de comportarnos. Por lo tanto, el problema es la equidad y no la igualdad. Y a propósito de la igualdad, pues en este momento ya estamos rematando, porque en este momento ya estamos terminando este debate de las ideas. Con usted, doña Gloria Gaitán, y con usted, don Gustavo García, candidatos al Senado de la República. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Pero déjeme responder la pregunta que respondió doña Gloria. Importante, debemos hacer una liposucción al Estado Nacional, reducirlo para poder mandar más plata a las regiones. Las regiones necesitan que las dejemos de tratar como hijos y necesitan recursos para desarrollarse, Juan Carlos. Por eso creo que se debe modificar el Estado, modificar la Constitución para darle más poder a nuestra tierra, a nuestras regiones, a nuestra gente. Es el debate de las ideas aquí, en el canal Caracol. 2 de la tarde, 24 minutos. Noticias Caracol recorrió nuevamente la región de La Mojana en Sucre, que permanece inundada y con más de 40.000 personas damnificadas. Los campesinos nos relataron el drama que viven por sus cultivos perdidos y claman por obras que permitan cerrar el boquete de Caregato. Desde el aire se observan extensas lagunas en lo que eran fincas y zonas de cultivos del corregimiento La Sierpe del municipio de Majagual, uno de los sectores más afectados por el boquete de Caregato, donde entran las aguas del río Cauca a La Mojana sucreña. Son centenares los damnificados. Yo perdí un emprendimiento que tenía, que era una tienda pequeña campesina. La perdí porque las cosas todas se me humedecieron y se me dañaron. Hoy me encuentro sin emprendimiento. O sea, siento que el agua a mí me afectó. Soy madre cabeza de hogar. El aumento de los niveles del río Cauca, caños y quebradas generan mayor incertidumbre en las familias inundadas. Mire la magnitud de agua que tenemos. No ha llegado el invierno. Y aquí completamente estamos solas porque si ustedes pueden ver, todas las casas están destruidas. Si se van hasta allá, estamos en peores condiciones porque yo vengo de allá arriba. Estamos sin ninguna ayuda. Este es el panorama en el corregimiento La Sierpe, aquí en el municipio de Majagual, en el departamento de Sucre. Así, inundados se encuentran muchas de las poblaciones de las veredas, de las zonas rurales de La Mojana, aquí en el departamento de Sucre, y la comunidad solo pide una cosa: obras estructurales que permitan el cierre definitivo del boquete de Caregato. Hemos tenido 3 frentes fríos, hemos tenido unas lluvias atípicas y se supone que estamos en una temporada de menos lluvias. Hemos notado que en algunos sectores los caudales han disminuido, pero no lo que debiera en esta temporada del año, pero en otros sectores han subido. En la subregión de La Mojana ya son más de 40.500 personas las que se encuentran damnificadas. En medio de la emergencia registrada en Córdoba, miles de personas que son doblemente damnificadas recibirán un subsidio de 500.000 pesos. Luisa Fernández, ¿cuántas personas recibirán el dinero y cómo pueden reclamarlo?
Stephanie, muy buenas tardes. 6.300 personas en total afectados no solo por esta emergencia, que es el caso de Córdoba, ya lo explico muy bien, sino personas que vienen afectadas desde el año 2021, 2022 y 2023 con las emergencias por invierno que se han presentado. Estos 500.000 son para jefes y jefas de hogar que ya estén registradas en ese registro único nacional de damnificados. Lo recibirán 1.623 personas de Córdoba que tienen una connotación más crónica, y es que también están afectados por esta emergencia que se registra en el departamento de Córdoba y que es vigente. Hay que hablar que personas en el departamento de Nariño, de Sucre y de Chocó también podrán recibir este subsidio. Este subsidio durará 60 días desde la notificación en su cuenta y lo pueden reclamar si son subsidiarios o son beneficiados de este subsidio, por ejemplo, en su red, en Efecti, en Supergiros, en Punto de Pago, en Reval y en oficinas del Banco Agrario. Por ahora, para los nuevos damnificados en el departamento de Córdoba que no estén en el listado de doblemente damnificados, solo se va a poder entregar asistencia humanitaria y maquinaria amarilla para poder desalojar esas aguas que siguen represadas en algunos territorios del departamento de Córdoba especialmente, y en La Mojana, como lo veíamos en la nota anterior. En Noticias Caracol seguimos conversando con los precandidatos a las consultas interpartidistas para el próximo domingo. Más temprano hablé con Edison Lucio Torres, precandidato del Frente por la Vida. Nos acompaña a esta hora Edison Lucio Torres, el precandidato que hace parte de la consulta del Frente por la Vida, el de la cacocracia, sí, el de términos como los agoreros del desastre y el bogocentrismo. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandra, por esta invitación. Bueno, cuéntame primero de dónde salen todos estos términos. Bueno, Edison Lucio Torres es investigador, periodista, comunicador, docente de derechos humanos, pero cuando yo hablo de la cacocracia me refiero a que estamos en Colombia en una democracia de los ladrones, los rateros, sí, y el núcleo central de esa cacocracia es el Congreso. El Congreso extorsiona como extorsiona a las bandas de los paisas, las bandas de los costeños, de todo eso, o en el Pacífico, sí, en el centro. La cacocracia se roba el pan de la mesa de los más pobres. El 30% de la gente colombiana sufre de hambre y por eso estoy proponiendo un plan de alimentación universal donde no haya un niño que se acueste sin comer. Bueno, ya tendremos tiempo de ir entendiendo toda esta variedad de terminologías que usted suma a su vocabulario. Quisiera preguntarle por lo pronto, porque ya estamos a muy poquito, sí, para esa fecha crucial que es el próximo 8 de marzo, la gente tendrá que tomar su decisión. Hay algunos que todavía están indecisos, otros que ya la tienen muy clara, pero quisiera preguntarle también usted cómo ha estado, cómo se siente, ha podido avanzar, qué está haciendo en este momento en materia de campaña. Sí, hay en mi vida cotidiana una ruptura en este mes que voy a... Lleva un mes desde que entró a la consulta. Un mes en esta consulta. Lo que me ha quitado es que en este mes mi hijo nació el 10 de enero. Y bueno, son unos días, usted sabe que uno se levanta en la madrugada porque el niño no sabe a qué hora, a cualquier hora come, a cualquier hora hace popó. Y entonces yo le tengo que dar el tetero de leche materna al niño. ¿Está haciendo de papá responsable? Sí, por supuesto. Sí, y bueno, ¿pero qué ha podido hacer? ¿Ha podido hablar con la gente? ¿Ha podido acercarse a la gente en este mes? Claro, muchísimo. Nosotros trabajamos las redes sociales, también hacemos lo que llamamos pan con paz, reuniones en los barrios con grupos de vecinos, les llevo un pan, los vecinos me ofrecen café, y eso lo hemos hecho y empecé haciéndolo en el barrio Versalles de Magangué, donde yo nací. Ahí nací en una ciénaga, al pie de una ciénaga que no me acuerdo cuando aprendí a nadar porque yo soy anfibio. Usted es de los caribes anfibios. Sí, soy de los caribes anfibios, descendiente de los zenú, descendiente de los malibú y descendientes de todos esos indígenas que habitaron todas esas regiones, que fueron los mejores ingenieros hidráulicos. En esa época no había inundaciones. Quisiera preguntarle, si nos vamos y damos unos pasos atrás, lo que pasó
durante el debate en el que usted estuvo ahí, en las cámaras de Noticias Caracol y de Caracol Televisión, frente a sus compañeros de consulta. Cuénteme qué reflexiones tiene hoy, post-debate, y ya de cara a lo que va a ser esas elecciones el 8 de marzo. Yo soy comunicador social. Sí. Yo lo que quise es llamar la atención de que existía una propuesta ¿Pero se arrepiente de algo? No, de nada. Y llamé la atención de que había una propuesta distinta. Ahora me llaman, me buscan para que le explique en qué consiste la propuesta mía sobre el gobierno de reconciliación nacional, Pan con Paz, que estoy proponiendo una revolución ciudadana, un programa de transición democrática, porque el cambio sigue, pero a un nivel superior. Sí. Aquí vamos a hacer realmente un cambio sustancial, material, espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos tridimensional, Alejandra. Nosotros, tu cuerpo, sí, tu espíritu, sí, tu mente. Entonces, cuerpo, mente y espíritu debe tener un desarrollo de políticas públicas, construir un sistema de salud, de educación que tenga en cuenta esos tres elementos. Si no lo tiene, podemos llevar a este nivel de demencia que tenemos en Colombia. El 40% de la población sufre un tipo de demencia. Quisiera preguntarle, con base en los resultados de las encuestas, si el ganador de la consulta es Daniel Quintero, ¿cuál va a ser su papel? Bueno, nosotros entramos el Frente por la Vida no para hacerle el juego ni a Roy ni a Daniel Quintero. Tomamos una decisión y dijimos, queríamos que Cepeda estuviera ahí. Cuando tomamos la decisión de entrar al Frente, Cepeda estaba. Pero el Consejo Nacional Electoral, la cacocracia dio dos golpes fuertes. Uno, separar a Cepeda. Sí. Y dos, quitarle la personería jurídica al PTC, del cual yo me inscribí. Ok. Sí. Entonces, ante esa situación, yo veo lo siguiente. El baile se hizo para Roy. Sí. Pero hoy Roy no lo veo. Tampoco creo yo que el pueblo de Colombia va a votar a escoger a Daniel Quintero. Solamente examinen, yo les voy a poner este ejercicio. Sí. Examinen la historia, la biografía, la historia de vida de Roy, de Daniel y la de Lucio Torres, compárenla. 46 años al servicio del periodismo de investigación. 46 amenazas de muerte del periodista más amenazado del país. 4 atentados de los cuales salí bien ileso. Yo respaldaría, si ellos ganan, los respaldo porque es un acuerdo. Y sí, los acuerdos se cumplen, los pactos se tienen que cumplir. Pero yo espero que ustedes, amigos, desde la conciencia, desde lo más profundo de su pensamiento, entiendan que no podemos seguir igual. Si tú quieres cambiar, tienes que hacer algo distinto. No puedes hacer algo igual, no puedes elegir a los mismos con las mismas. Porque el hambre no es ni de izquierda ni de derecha. Yo solamente espero, la cosa la voy a recibir como venga. Pero estoy convencido que aquí ya en Colombia vamos a dejar de ser pendejos. Y aquí está Lucio Torres con una propuesta de una economía para la vida, una educación, salud centrada en el ser, la paz democrática, y te voy a decir algo que voy a romper con todo, la construcción de un Estado asociativo con 5 estados regionales, el Caribe, el Pacífico, el Paisa y especialmente las Amazonías, porque el bogocentrismo se tiene que acabar. El bogocentrismo es la causa de todos los problemas del país, 200 años soportándolo. Lucio, gracias. Hola, yo soy Blanca Rodríguez, la 117 de la Alianza Verde a la Cámara por Bogotá. Y mis propuestas tienen que ver con mi propia historia de vida. Fui madre adolescente a los 17 años. Por eso proponemos control político efectivo y reformas legislativas para que la adolescencia en riesgo extremo en realidad sea abrazada por el Estado y evitar que lleguen al crimen cuando no tienen redes de apoyo. Asimismo, se hará control político efectivo y reformas legislativas para que todos aquellos programas del Estado para padres y madres cabeza de hogar lleguen a quienes tienen que llegar y no sean desviados esos recursos a través de la politiquería. Trabajé mucho tiempo en el sector salud, por eso también propongo un gobierno abierto en salud.
para que todos podamos conocer cómo es que funcionan esas auditorías y esos flujos de recursos para los pagos entre EPS e IPS. Así haremos todos veeduría y atacaremos la corrupción, que es la que tiene al sistema de salud en la situación actual. Blanca Rodríguez, Alianza Verde, 117, Cámara por Bogotá. Soy Pedro Pablo Contreras Pinillos, candidato al Senado con el número 26 por Salvación Nacional. Fui magistrado de la ética, soy abogado penalista y fui defensor público durante más de 20 años. Tengo como principal propuesta la presentación de un proyecto de ley para ayudar a los empleadores y empleados de Colombia. Es necesario reducir sustancialmente los impuestos predial y de industria y comercio para que no se quiebren las empresas y haya despido masivo de trabajadores. Solamente el crecimiento económico empresarial nos garantizará más y mejores servicios y más y mayores salarios. Por eso los invito a votar este 8 de marzo de 2026 por el 26 al Senado, la lista del tigre, Abelardo de la Espriella. Soy Gustavo Niño, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Centro Democrático con el número 109. 3 propuestas para Bogotá y el país. La primera, mejorar la seguridad de la ciudad. ¿Cómo? Como viceministro le entregué 1.500 hombres de policía a la ciudad de Bogotá. Necesitamos 8.000 para mejorar nuestro pie de fuerza. Hay que modificar el artículo 218 de la Constitución para que esto sea una realidad. 2, mejorar la vivienda, el acceso a vivienda de interés social y en general en la ciudad de Bogotá hay que modificar la ley de vivienda de interés social generando más incentivos, que esto genere más empleo. Y 3, la fundamental, defender la democracia. Este 8 de marzo queremos defender la democracia ante una amenaza de Asamblea Nacional Constituyente, una cartilla de la izquierda en toda América Latina. Por eso voten Centro Democrático 109. ¿Puedo votar solo por el tarjetón de las consultas? Este 8 de marzo en Colombia puede participar en la consulta interpartidista. Tenga en cuenta que le entregarán automáticamente los tarjetones de Senado y Cámara. Si quiere votar por la consulta, debe pedir el tarjetón de consulta. De lo contrario, no se lo darán. Puede votar solo por la consulta, sin necesidad de tomar los otros tarjetones. Infórmese, decida y ejerza su derecho con libertad. Recuerde, su participación cuenta. Vamos a cambiar de tema porque les contamos a esta hora que la ONG El 20 y la congresista Jennifer Pedraza tienen listo un proyecto de ley denominado Anti-Cepo que busca proteger el trabajo periodístico en el país. Juan Andrés Beltrán, usted nos cuenta de qué se trata. Buenas tardes. Mire, se trata de un proyecto de reforma procesal que busca, entre otros, incluir la definición de acoso litigioso, que no es más de que un tercero utilice las herramientas judiciales sin el respectivo material probatorio, esto para intentar censurar o frenar alguna información de interés público, como es el caso de las investigaciones periodísticas, y donde principalmente, dice la organización, las víctimas serían los periodistas y los defensores de derechos humanos. También busca capacitar a jueces en esta materia. El proyecto de ley incluye una definición del acoso judicial y también de las víctimas del acoso litigioso, como lo preferimos llamar. Y diría así: se entiende por acoso litigioso toda actividad planteada ante la rama judicial encaminada a censurar asuntos de interés público sin contar con el debido respaldo probatorio y o actuando de forma temeraria empleando el sistema judicial con fines intimidatorios. Este proyecto puede contribuir a esa realidad, es nombrar y poner de presente el ataque o la amenaza que es a la democracia, la posibilidad de censurar al periodismo y especialmente a los periodistas que no tienen unas condiciones de poder, ni siquiera están aquí desde Bogotá. Entonces, para mí, obviamente también a los de Bogotá. Mire, el proyecto también contempla la posibilidad de que se terminen anticipadamente los juicios en caso de que se configure pues esta situación, y también de que los fiscales puedan archivar cuando se demuestre que hay un acoso litigioso. Y si todo sigue como va, pues el próximo 15 de marzo presentará este proyecto Jennifer Pedraza en la legislatura, que aunque le queda poco tiempo, pues habrá que ver cuál es el ambiente para el nuevo Congreso de la República. No es casualidad. El momento exacto llega a Mercado Libre el 3 del 3, con envíos rápidos y grandes descuentos de 3 a 5 p.m. Mercado Libre. La Alcaldía de Bogotá habilitó la plataforma Movilidad a un clic, que ayudará a verificar la información de los taxis y usar este transporte de manera segura. María Juliana Reyes nos cuenta cómo funciona.
En menos de un minuto y desde su celular usted podrá movilizarse de forma segura en un taxi en Bogotá. La plataforma Movilidad a un clic le ayudará a reconocer si este es seguro o no. Mi nombre es Freddy Rojas. Bueno, Freddy Rojas. Entonces ahora nos vamos a dirigir al aplicativo que tenemos entonces a mano que se llama Movilidad a un clic. Allí vamos a ingresar la placa del vehículo. Y lo que vamos a hacer entonces es darle consultar. Aquí le aparecerá inicialmente quiénes son las personas autorizadas para conducir el vehículo y está la opción de ampliar la información de la tarjeta de control y la operación si así lo requiere. Una medida que da confianza de lado y lado. Al consultar nos va a aparecer efectivamente que su nombre es Freddy Yesid. Y ya revisamos la tarjeta que nos va a rectificar entonces que este es un taxi que está funcionando legalmente en la capital del país. Están todos los datos, como del conductor, al igual de la empresa y todo el tema del SOA, de la revisión técnico-mecánica. Además del aplicativo, la alcaldía anunció el aumento de la capacidad operativa de los agentes de tránsito con nuevas motos y más recorridos en los corredores nocturnos. Sin embargo, algunos líderes del gremio consideran que se necesitan medidas de fondo. De seguridad para la ciudadanía, seguridad para el sector y devolver esa confianza a todos los usuarios, porque este es un gremio que trabaja bien, no por unos infiltrados se debe estigmatizar todo un gremio y definitivamente salir adelante. Por ahora, sectores como la zona T, Modelia y Distrito Creativo tienen puntos seguros para abordar los taxis con ayuda de gestores, pero la administración espera aumentar estos espacios en la ciudad. Recibimos en esta ocasión aquí en Plaza Caracol al candidato al Senado del Partido Oxígeno, Silverio Gómez. Doctor, bienvenido. Empiezo preguntándole quién es usted, qué ha hecho y por qué dar este salto al Congreso de la República. Yo soy un economista, un periodista tolimense, que como muchos colombianos nos vinimos a Bogotá buscando nuevas oportunidades. Soy economista de la Universidad Nacional. Trabajé en el Ministerio de Hacienda como jefe de planeación, en Planeación Nacional, en el Grupo de Estudios Especiales del Banco de la República, director, presidente de la Cámara de Comercio de Ibagué, mi tierra, presidente de la Cámara Colombiana de Industriales del Arroz, Indoarroz, seccional Andi, agregado comercial de Colombia en España, ¿sí? Y profesor universitario en varias universidades de Bogotá. ¿Por qué dar este salto al Congreso? ¿Cuáles son esas propuestas con las que busca elegirse el próximo domingo? Porque pues Ingrid Betancourt me hizo el ofrecimiento muy amablemente, sin condicionamiento alguno, solamente quería gente decente, honesta, transparente en la lista del Congreso. De la lista del Congreso solo ella ha sido parlamentaria, del resto periodistas, economistas, ingenieros, profesores, educadores, poetas. Estamos en la lista con experiencia, con sentido de responsabilidad y buscando pasar de aquellos que siempre estamos criticando, pasar ya a ejercer de una u otra manera una acción, una labor legislativa en bien del país. ¿Cómo va a ser esta contienda en términos de umbrales? Ustedes son un partido que en las elecciones pasadas no alcanzaron a llegar. ¿Cómo es esta estimación para este próximo domingo? No, sí se alcanzó a llegar, ¿sí? Lo que ocurre es que hubo distintas cosas. Ahora el partido tiene una visión, digámoslo, distinta, tiene un modelo, creemos que es una forma limpia, transparente de hacer política. Repito, no tenemos experiencia en el Congreso, pero tenemos la experiencia, los conocimientos, la decencia y el profesionalismo para salir adelante. Claro que sí, doctor. La invitación para el próximo domingo a que voten, ¿cómo los encuentran en el tarjetón? Nos encontramos en el tarjetón sencilla y llanamente como una lista cerrada al Senado de la República. Se tiene que marcar solo el logo y avalamos a dos grandes candidatos en la gran consulta, que es Enrique Peñalosa y el candidato Pinzón. O sea, ellos están, se escoge también y se marca, se pide y se marca el tarjetón de la alianza o de la consulta en este próximo 8 de marzo. Claro que sí, pues es Silverio Gómez, que pasa también aquí en Plaza Caracol. Lo último en Noticias Caracol.
Mucha atención, lo último nos llega desde Medio Oriente. Un incendio se desató en las cercanías del consulado de Estados Unidos en Dubái, Emiratos Árabes, tras un ataque con drones. En estas imágenes publicadas en X puede verse una columna de humo que se alza en el sector donde está la sede consular estadounidense y donde se produjo el impacto del ataque iraní. Las autoridades en Dubái informaron que el fuego ya fue contenido y que no se reportan heridos en el incidente. Pero de otro lado, Francia anunció el envío de refuerzos militares hacia la isla de Chipre, incluido un portaaviones de propulsión nuclear. Face a cette situation instable, aux incertitudes des jours à venir. Ante esta situación inestable y las incertidumbres de los próximos días, he ordenado que el portaaviones Charles de Gaulle, sus medios aéreos y su fragata de escolta pongan rumbo al Mediterráneo. Chipre, miembro de la Unión Europea, también ha sido atacado en los últimos días. Por eso he decidido enviar allí equipo adicional de defensa aérea, así como una fragata francesa que llegará esta tarde. La inseguridad no se nos puede volver costumbre. Las mujeres tenemos miedo de salir a la calle, de llevar la vida en nuestros hombros. La salud tenía que ser ajustada, no acabada. Soy Lisette Reina, candidata al Senado por la lista cerrada del Centro Democrático. Durante 17 años he trabajado por quienes mueven a Colombia, las mujeres, madres cabezas de hogar, los niños, las personas con discapacidad y sus cuidadores, los adultos mayores, los emprendedores y los trabajadores. Y quiero llevar toda esa experiencia al Congreso de la República para que se conviertan en proyectos de ley, pero no solamente que queden en eso, sino que lleguen a los territorios. Por eso quiero invitarlos este 8 de marzo, que además es el Día de la Mujer, a que nos acompañen en la Cámara, Centro Democrático, en la lista cerrada al Senado, Centro Democrático, y en la consulta presidencial, Paloma Valencia, la de las manos firmes como el acero y puras como el oro. Soy Gisela Palacio Mosquera y nos encontramos en Plaza Caracol. Quiero contarles que lo que vamos a promover desde el Congreso es políticas públicas incluyentes, donde nosotros como afro, raizales, palenqueros, mestizos e indígenas podamos ser incluidos en esas políticas públicas, porque en Colombia la equidad, la igualdad y la justicia social no priman. Los invitamos a que este 8 de marzo nos apoyen marcando en el tarjetón del Senado Partido Verde y el número 70. No se olviden, en el tarjetón del Senado marcando Partido Verde y el número 70. Hola, soy Santiago Rodríguez, la huella del tigre, el número 17 por Salvación Nacional. Nos encontramos en la Plaza Caracol. Mi bandera es la democracia en línea, una democracia donde a través de un QR, una plataforma ya conformada, los colombianos pueden registrarse y votar a favor, en contra o también proponer nuevas leyes. Esto es legislar los 4 años junto con los colombianos. Nuestra función como senadores va a ser constante. Este 8 de marzo, si queremos ver a Abelardo Lasprilla presidente, debemos multiplicarnos en las urnas y sacar el número máximo de congresistas de la huella del tigre, Salvación Nacional. Y es momento de conectarnos con nuestra señal digital para saber qué trae Negocios Ditu hoy. Sebastián, hola. Hola Ana Milena, buenas tardes. Le cuento que en Negocios Ditu vamos a analizar esa cifra de 4.252 millones de dólares que arrojaron las exportaciones en enero. Esa cifra creció 12,6% frente a enero del 2025. También vamos a hablar de las 9,6 millones de personas que tienen trabajos por cuenta propia, según el último informe de mercado laboral elaborado por el DANE, pues vamos a explicar en qué consisten esos trabajos por cuenta propia. Y finalmente, vamos a revisar las ventas de vivienda nueva que se registraron en enero, que totalizaron 11.000 unidades. Se trata de la cifra más baja para un enero en 16 años. Estoy más en Negocios Ditu. Sí, señor Sebastián, gracias. Veamos también que tendremos esta tarde Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Luisa.
Alejandra, muy buenas tardes. Hoy tendremos la entrevista para Noticias Caracol en vivo en exclusivo con el doctor Alexis Mittelpunkt. Él está en Tel Aviv. Esto para que nos explique cómo se preparan en medio de esta guerra desatada entre Israel, Irán y Estados Unidos. Y claro, el análisis completo de lo que sucede en Medio Oriente, lo que viene con la sucesión, las recientes declaraciones del presidente Donald Trump y de lo que ustedes hablaban recientemente del apoyo de Francia en el Mediterráneo. Pero también hablaremos en un sentido de las historias, lo que es el trabajo por cuenta propia. Son más de 9 millones de colombianos los que hoy tomaron la alternativa del trabajo por cuenta propia porque no podían colocarse en otros empleos. Más de 9 millones con un aumento de 195.000 personas que han optado por esa opción para tener ingresos en sus hogares. En segundos, los detalles y el análisis en Noticias Caracol en vivo. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado rindiéndoles tributo a quienes con sus manos llenan de asombro a un mundo cada vez más permeado por la inteligencia artificial. Lo que verán a continuación es una obra hecha de pies a cabeza por un humano y que ha tenido en las redes sociales su vehículo para ser conocida. Lo que pareciera una tortura china es en realidad una obra de arte excepcional. Cada detalle de esta creación es cuidado por su hacedor, un artista que ha estudiado muy bien, milímetro a milímetro, la anatomía del personaje que busca recrear. Manos, pies, torso, cabello y rostro. Ninguna pieza puede ser concebida al azar, y menos cuando se trata de una celebridad. El resultado, un Marc Anthony que podría ser confundido fácilmente por el artista puertorriqueño de carne y hueso, solo que este, hecho completamente a mano, tiene como padre al artista mexicano Rubén Orozco Loza. Las esculturas de Rubén son hiperrealistas, de ahí el asombro que producen entre los espectadores que se encuentran con ellas en escenarios públicos y, por supuesto, en las redes sociales, donde cuenta con más de 325.000 seguidores. Vicente Fernández, Cantinflas, Pancho Villa y Frida, personajes de culto en su país y en América Latina, hacen parte de su legado artístico. Unas manos que defienden el trabajo artesanal de gran factura en medio de una era marcada por la inteligencia artificial. Who did this? Y mi ñapa corre por cuenta de estos dos sospechosos de acabar con la harina de la cocina. Difícil señalar a un culpable de tal desastre. Lo cierto es que la inocencia pareciera tener líneas muy difusas en esta escena. Ustedes dirán si los perdonamos. A pesar de todo lo que pasa en el mundo, no hay que perder la fe en la humanidad, que por supuesto también está hecha de talento y de una gran inocencia. Aleja y Ana Mile, bonita tarde para ustedes. Sí, señora, y no hay que dejar de carcajear también. Me recuerda la risa de alguien que tengo aquí. Sí, pero deje así. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Si quieres seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar con Luisa. A partir de este momento, la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buena tarde.